Muy buenos días, bienvenido a este segmento y a este programa Despierto y aún estoy contigo. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús de Nazaret y profetizar y declarar que esta semana nueva que va entrando, Dios te pueda sorprender con abundante de paz, de gozo, de tranquilidad. Que esta semana que el Señor nos está regalando, tú puedas experimentar la presencia de Dios de una manera tangible y visible. Que tú puedas experimentar y disfrutar la presencia de Dios como nunca la has disfrutado. Creo en la profecía que has estado escuchando, que este es el año del derramamiento de la presencia de Dios. Por ende, tienes que estar abierto en cada momento, en cada hora, en cada día, cada semana, al despertar y al derramar que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Bien, no deis lugar al diablo. Esta es la palabra que subió a mi corazón por el Espíritu. El tema de esta palabra es no deis lugar al diablo. Hoy vamos a aprender a través de este programa y de esta plataforma cómo no darle lugar al diablo, o qué puertas se le abre al diablo y a los demonios para que puedan entrar y destruir y tomar como posesión la vida de una persona. Bien, vámonos al libro de Primera de Samuel, capítulo 18, verso 9. Vamos a leer más bien desde el 8. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 8 y 9. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro hermano amigo, la persona del Espíritu. Oído, audiencia, lo que Dios te va a decir ahora. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. A David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Dice el 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Vamos a dejarlo hasta ahí. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl fue el primer rey de Israel que Dios escoge, unge, establece para darle victoria a Israel. Y Saúl vio grandes maravillas de parte de Dios a favor de él. Saúl experimentó el respaldo total de Dios. Saúl experimentó cómo Dios peleaba a favor de él. Pero llegó un momento que este hombre creció en gran manera, empezó a tener fama, popularidad, la gente lo seguía, la gente miraba cómo Dios obraba a favor de él y fue creciendo en todas las áreas hasta que empezó a desobedecer a Dios, y eso le trajo una gran consecuencia en el reino. Fue echado delante de Dios, y el Señor, Dios Todopoderoso, escogió un muchacho llamado David, hijo de Isaí de Belén, un joven pobre, un joven pastor de ovejas, y Dios lo escoge para que tenga la unción de rey, para que fuera rey en lugar de Saúl. Y este hombre empieza a crecer, y dice la palabra que se levanta un gigante. Todo Israel tiene miedo, hasta el rey Saúl, pero Dios le da el valor, la fortaleza y el poder y la gracia y el respaldo a David para que venza a Goliat. Usted se sabe la historia. David lo vence, le mocha la cabeza. Y todas estas victorias que Dios empezó a hacer con David, porque David mata a Goliat, luego David empieza a destruir a los filisteos, Dios empieza a estar con David, el rey Saúl empieza a verlo, el campamento de Israel lo empieza a ver, los enemigos de Israel empiezan a ver cómo Dios está con David. Y desde el momento que los filisteos entienden y se dan de cuenta y saben que David fue ungido, se levantan contra David, se levantan contra el ungido. Entonces Saúl se da de cuenta que Dios está con David y empieza a darle victoria. Y llegó un momento que ellos venían, dice la palabra, y aconteció que cuando volvían ellos, y dice así la palabra de Dios, unos versos más arriba, perdón, el 6 dice, 1 Samuel 18, 6, unos versos más arriba dice: aconteció que cuando volvían ellos con David, volvían de matar a los filisteos, salieron las mujeres de toda la ciudad desde Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico, con alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres
que danzaban y decían: Saúl le hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Ellos venían de la guerra, David venía a hacer una gran hazaña en Dios. Dios le había dado la victoria a este hombre. Y las mujeres de la ciudad empezaron a recibirlo, a danzar, tanto al rey como a los guerreros. Y las danzarinas, las mujeres que danzaban, se les manifestó un dicho y dijo: a Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Cuando el rey Saúl escucha este dicho, le desagradó en gran manera. Empezó a abrirle la puerta a un espíritu malo. Entendemos que este espíritu malo Dios se lo manda, pero el Señor nos enseña que la puerta para que este espíritu malo, enviado por Dios, tome control de Saúl fue cuando tuvo celo de David. Puerta que hace que el diablo entre es el celo, la envidia. Cuando las personas tienen celo y tienen envidia de cómo Dios bendice al prójimo, de cómo Dios bendice a un familiar, a un amigo, a un primo, a un vecino. Hay gente en la cuadra que no puede resistir la bendición de su prójimo, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios le ha dado un buen hogar, un buen carro, una buena estabilidad económica. Hay gente que simplemente vive para odiar a otro. Hay gente que vive para criticar la bendición de otro. Hay gente que solo está en esta tierra y que su único deleite es atacarle la bendición a otras personas. Ese ya le abrió puerta al diablo. Ese ya le dio abertura a Satanás. Satanás lo tiene amarrado con odio. Satanás lo tiene amarrado con envidia. Satanás lo tiene amarrado con celo. No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo sintiéndote celoso por lo que Dios hace con otro. Hay pastores que ya le dieron lugar al diablo porque le tienen celo a otro pastor que va creciendo en una gracia que Dios le dio. Hay empresarios, hay compañeros de trabajo que te tienen rabia. Bueno, ya ellos le dieron lugar al diablo. Le dieron lugar al diablo con un celo. Saúl le dio lugar a que Dios le mandara ese espíritu malo para que lo atormentara. ¿Con qué? Con el celo. Miró a David con otros ojos. Antes lo miraba como un muchacho de guerra, como un muchacho que Dios estaba con él. Antes Saúl miraba a David como un joven ungido, como un joven que Dios le daba victoria a él como rey y a Israel. Pero cuando las danzarinas empezaron a reconocer lo que David estaba haciendo y dijeron a Saúl: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, este dicho le cayó pesado. Y hay gente que le choca cuando otro reconoce las victorias que Dios le está dando a otro. ¿Escuchó? Hay gente que le choca, le molesta cómo otra persona está reconociendo cómo Dios lleva a ese joven, a esa mujer, a ese pastor, a ese profeta. Hay pastores que les da rabia, que se irritan cuando una oveja de su iglesia o cuando otro hermano habla de cómo Dios está bendiciendo a otro pastor. Totalmente le pasó a Saúl. Le dio lugar al diablo, a un espíritu malo enviado por Dios. Y hay mucha gente hoy que ha estado dándole lugar al diablo, a la ira, al rencor. Oye lo que dice Efesios capítulo 4, verso Espíritu Santo 27. Oye lo que dice la palabra aquí. Vámonos al 26, dice Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una de las puertas que le da lugar al diablo es la ira, la mucha ira. No le deis lugar al diablo. Cierre la puerta a Satanás, porque si Satanás logra entrar en tu casa, con Satanás viene la destrucción, viene la muerte, viene la escasez. Cuando Satanás llega a una casa, lo que le deja a esa casa es muerte, ruina, destrucción, enfermedad. Por eso no le puedes dar lugar al diablo. Dale más bien lugar al Espíritu Santo. La Biblia dice: sé lleno del Espíritu Santo, con cánticos espirituales, con himnos, con alabanzas, cánticos al Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces seremos una casa de Dios, casa de paz, casa de tranquilidad. Pero hoy en día hay mucha gente como Saúl que no puede resistir y no puede alegrarse con las victorias que Dios le da a otro. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, y que este mensaje sea como un aliento a tu espíritu. Medita en ti, no le des lugar al diablo. Voy a seguir hablando de este tema porque hay mucha gente que Satanás la tiene amarrada con un odio, la tiene amarrada con una envidia, la tiene amarrada en un pecado.
en un vicio, un pecado, adulterio, y la tiene amarrado en fornicación, la tiene amarrado, lo tiene subyugado con el alcohol, con la droga, ya le dieron lugar al diablo. Y Dios no quiere que tú le des lugar a Satanás, no. Dios quiere que tú le des lugar al Espíritu Santo. Oye, lo dice Efesios, ni des lugar al diablo, el que hurte no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristes al Espíritu Santo, más bien llénate de Dios, porque si te llenas del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu te va a controlar. Si te llenas del Espíritu Santo, van a ser controlados por el fruto que es amor, paz, paciencia, dignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del fruto del Espíritu Santo, no le damos lugar al diablo. Así que, mi hermano, medita en este primer tono, en este primer nivel, o en esta primera parte de esta serie que voy a hacer. No deis lugar al diablo. Dios sea contigo. Suscríbete a este canal. Si no estás suscrito, te invito a que hagas parte de esta visión, a que hagas parte de esta gran visión de Dios. Dios está utilizando esta plataforma para bendecir a muchas personas. Te bendigo. Comparte este corto video. Alguien se va a dar de cuenta que le está abriendo la puerta al diablo, y Dios le va a dar las armas para que no la abra más, sino para que él sea una casa de Dios. Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Shalom.